Hola, soy Jesús. Algunos de los descubrimientos más locos del mundo se han realizado en las cimas de las montañas. Entonces, viaja conmigo hoy a las montañas mientras exploro una cueva encantada, una civilización perdida, dioses extraños de los que nunca has oído hablar y el ermitaño más legítimo del mundo. La cueva encantada de Grecia. Prepárate para quedar impresionado por la cueva de montaña más embrujada de toda Grecia. Se llama Davelis Cave y ha estado asustando a la gente desde el siglo XIX, al menos. A solo unas horas al norte de Atenas, en las empinadas y brumosas laderas del monte Penteli, puedes experimentar la actividad paranormal por ti mismo. Todo el lugar parece algo que esperarías ver en un episodio de Hércules o China. En la ladera de la montaña hay una abertura que conduce a una serie de túneles que giran y giran. Estos pasillos oscuros y sorprendentemente espaciosos terminan en un estanque de agua central. Llegar aquí te hace sentir como si hubieras viajado al corazón mismo de la montaña, a un estanque místico con una conexión con el diablo. Pan era el dios griego de las travesuras. Es de Pan de quien obtendremos la palabra pánico, porque era lo que más le gustaba incitar. También es de Pan, un dios que era en parte hombre y en parte cabra, de quien Satanás obtuvo sus pezuñas y cuernos. En la Biblia nunca se describió a Satanás con cuernos. Los antiguos tomaron aspectos de la traviesa deidad de la naturaleza Pan y se los dieron al diablo para hacerlo más aterrador. Y adivina qué, funcionó. Cuando los arqueólogos excavaron las oscuras y espeluznantes cuevas de la montaña, encontraron piezas de cerámica que representaban a Pan y sus ninfas. Esto los llevó a concluir que hace miles de años los adoradores de Pan realizaban rituales y ceremonias en el estanque místico dentro de la cueva Davelis. Ahora vamos a lo realmente espeluznante. Desde el siglo XIX, la gente ha contado historias sobre sucesos extraños que ocurrieron cerca y dentro de la cueva. Se ha descubierto que el agua fluye hacia arriba en lugar de hacia abajo, y las personas que se adentraron en los túneles de la cueva desaparecieron y nunca más se las volvió a ver. Lo más espeluznante que ocurrió en los años 80. El gobierno griego cerró la cueva al público sin dar mucha información a nadie. Luego comenzaron a cavar antes de detenerse abruptamente y abandonar la cueva. Nunca ha habido una explicación de lo que pasó o de por qué el gobierno de repente se interesó y luego salió corriendo de la cueva como si hubieran visto un fantasma. Hoy en día, la cueva supuestamente ha traído cultos satánicos y grupos paganos. ¿Te atreverías a pasar la noche aquí solo? Las ruinas montañosas de Omán. Se han encontrado decenas de ruinas increíbles en un paisaje montañoso donde el sol calienta tanto que puede quemarte la piel como si fueras un delicioso cerdo girando sobre el fuego. En Omán, investigadores del Centro Polaco de Arqueología Mediterránea estaban investigando el valle de Kiumaira cuando encontraron algo sorprendente. Descubrieron más de 50 conjuntos de ruinas repartidas en 10 asentamientos olvidados. Se trataba de ciudades y pueblos de hace entre 4.000 y 2.300 años que nadie sabía siquiera que existían. Estuvieron aquí todo el tiempo, esparcidos por las montañas blanqueadas por el sol del Medio Oriente. Con diferencia, la parte más emocionante del descubrimiento se produjo en forma de enormes torres redondas. Imagínate la torre de un mago de arenisca que se eleva desde la ladera de una montaña, con un mago frunciendo el ceño desde lo alto. Eso es más o menos lo que los arqueólogos encontraron aquí, solo que no había magos. Hay una variedad de torres en ruinas en los asentamientos densamente poblados. Los investigadores creen que eran para defensa u observación. Incluso podrían haber sido una combinación de ambos. Las torres se construyeron sobre las intersecciones de los valles, seguramente para vigilar a cualquiera que entrara y saliera del reino. Los pueblos de las montañas están a unos 225.3 kilómetros de Mascate, la capital de Omán. El enigma que los expertos están tratando de resolver ahora es por qué se construyeron los asentamientos aquí y cómo florecieron con un calor tan terrible. Los científicos polacos creen que puede haber tenido algo que ver con el auge económico de la Edad del Bronce. Parte de su razonamiento proviene de la asombrosa cantidad de talleres que se han encontrado. El equipo descubrió herramientas para triturar minerales, paredes de hornos para fundir cobre y restos de muchos talleres. Parece que la mayoría de los pueblos estaban involucrados en algún gran proyecto de industrialización. Sin embargo, eso es solo una parte de la historia.
Es probable que los científicos nunca conozcan la historia completa de estos misteriosos pueblos, ya que de ellos quedan pocos restos, excepto polvo y rocas. Entonces, tú y yo nos quedamos con nuestra imaginación para idear cómo era la vida en un lugar así y en una época tan antigua. Y ahora, el número 12. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y apoyar al canal. Si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte, unirte a la familia de Lo Puedes Creer y seguir disfrutando de nuestros videos. Ciudad Perdida. Los arqueólogos han descubierto una increíble ciudad perdida que perteneció a una misteriosa civilización de habitantes de las montañas. La ciudad fue descubierta a las puertas de Mesopotamia, al borde de las montañas Zagros. La ciudad perdida encontrada en el yacimiento de Cunara fue una gran sorpresa para los investigadores. Descubrieron cimientos de piedra, tablillas en ruinas y un puñado de artefactos de hace 4000 años. También identificaron evidencia de ganadería, riego y comercio generalizado. La ciudad actualmente no tiene nombre, aunque es de esperar que no por mucho tiempo. Pero incluso sin un nombre, la evidencia que ya se ha descubierto demuestra que la ciudad alguna vez fue enorme. Se extendía a ambos lados de la frontera de Mesopotamia y las duras tierras más allá durante los días del Imperio Acadio. Aquellos que vivieron en este lugar épico estaban en el borde mismo de ese antiguo reino. Sus eruditos entendían el acadio y el sumerio. Mientras examinaban la escritura cuneiforme en el sitio, los arqueólogos incluso encontraron una nueva forma de medición. La gente de la ciudad medía las cosas usando un gur, una unidad totalmente única que nunca se ha visto en ningún otro lugar. Era una forma de medir líquido y según lo que pude encontrar, era un cubo de agua equivalente a unos 80 galones estadounidenses o 302 litros. El equipo científico espera hacer más descubrimientos pronto. Ya han fechado las tablillas aproximadamente en el siglo XXII a.C. Eso las convierte en las tablillas cuneiformes más antiguas jamás encontradas en el Kurdistán iraquí. La investigadora Alain Tenu dijo que nadie imaginaba que se encontrarían tablillas cuneiformes en una región tan lejana. Esta antigua ciudad perdida de habitantes de las montañas a las puertas del primer imperio de Mesopotamia seguramente estará llena de sorpresas e información asombrosa, así que debes estar atento a nuevos descubrimientos. Dioses perdidos de Colombia. A 3100 metros sobre el nivel del mar, la gran montaña Huayca se eleva entre las nubes. La montaña legendaria es el hogar de los dioses perdidos de Colombia, deidades extrañas pero poderosas de las que poca gente ha oído hablar antes. La gran montaña se encuentra a las afueras de la capital Bogotá. Está ubicada entre los municipios de Tabio y Tenjo, donde aún hoy viven descendientes de los antiguos indios muiscas. Hace miles de años, mucho antes de que llegaran los españoles, los muiscas adoraban a la montaña. Su gente realizaba ceremonias aquí, incluso hacían sacrificios en nombre de sus dioses, especialmente de la diosa Huitaca. La cultura muisca se formó hace unos 2500 años, aunque nadie sabe exactamente cuándo. Vivían en la zona de Bogotá repartidos por los valles y habitando en pueblos en lo alto de las montañas. Alcanzaron la cima de su cultura alrededor del año 600. Los muiscas no eran nómadas primitivos. Los científicos creen que antes de su prematuro fin en 1600, la civilización alcanzó las mismas alturas que los mayas, aztecas e incas. Al igual que esas otras civilizaciones, los muiscas tenían un panteón de dioses vibrante y emocionante. Dioses como Suea, el señor del sol, Bachué, la diosa del agua, estaba Chie, la diosa de la luna, y no olvidemos a Chipchacum, el dios de los comerciantes y metalúrgicos. Gran parte de la religión muisca se centraba en la montaña Huayca y por una buena razón. Hay mucha actividad aquí. Es uno de los mayores focos de ovnis en Sudamérica. Durante más de un siglo, la gente ha sido testigo de luces misteriosas moviéndose alrededor de la cima de la montaña. Los lugareños incluso llaman a la montaña la Puerta de los Dioses. Se ha hablado tanto de este lugar que los investigadores modernos han ido allí en busca de evidencia extraterrestre. ¿Podría esta antigua cultura haberse obsesionado con la montaña porque veían las mismas luces misteriosas que la gente ve hoy? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Secretos del Mar Muerto. En 1961, la corona más antigua del mundo fue descubierta en una oscura caverna excavada en la ladera de un acantilado que domina el Mar Muerto. Creo que todos hemos tenido la fantasía de llevar una corona al menos una vez, pero te garantizo
que no se veía así en tu fantasía. Esta corona es tosca, una pieza de cobre destartalada que parece algo que encontrarías en la pila de buena voluntad, pero en realidad es parte de un tesoro antiguo. Fue descubierta envuelta en una estera de paja en la parte trasera de una cueva en el desierto de Judea. Al igual que los rollos del Mar Muerto, fueron encontrados escondidos en vasijas en otras cuevas cercanas. La corona tampoco estaba sola. La corona fue encontrada junto con más de 400 reliquias preciosas más, 442 para ser precisos, hermosas antigüedades hechas de cobre, piedra, marfil de hipopótamo y también marfil de elefante. El tesoro llegó a ser conocido como el tesoro de Naal Mishmar, que data aproximadamente del 3500 a.C. La corona de cobre habría sido usada por un gobernante hace 5500 años, incluso antes de que las primeras ciudades de Mesopotamia tuvieran reyes poderosos. Dentro del tesoro, los arqueólogos incluso encontraron un cetro, tan tosco como la corona y hecho de bronce. El cetro está decorado con lo que parecen astas. Aunque los expertos creen que se trata de un cetro, algunos lo llaman la vara de la cabra. Entonces, ¿para qué se utilizaron estos asombrosos tesoros? ¿Quién fue el rey al que le colocaron esta corona de cobre retorcida en la cabeza? ¿Y por qué todos los objetos fueron escondidos en el fondo de una cueva y olvidados por casi toda la civilización humana? Estas son preguntas sin respuesta que hacen que el descubrimiento sea tan sorprendente. El arqueólogo David Ushishkin cree que el tesoro fue extraído de un templo abandonado a 11.3 kilómetros al sur de donde fue encontrado, pero esto es solo una teoría. Otra teoría es que los objetos procedían del almacén de un comerciante y estaban escondidos en la cueva para su custodia. Por otra parte, la cueva podría haber sido un lugar de culto en sí mismo, utilizado en extraños rituales. Es posible que la corona ni siquiera perteneciera a un rey o a una reina, sino quizás a un hechicero ocultista que agitaba su varita de cabra durante las extrañas ceremonias prehistóricas. Cualquiera que sea el caso, el cetro y la corona probablemente tengan muchas historias que contar, si tan solo pudieran hablar. Gran carretera vikinga. En las montañas noruegas el hielo se está reduciendo. A medida que el hielo se derrite se revela una historia de la época de los vikingos e incluso de antes. Estas montañas alguna vez fueron utilizadas como parte de una gran carretera vikinga y ahora los tesoros perdidos por las personas que viajaron por la carretera se encuentran como basura al costado de la interestatal. Todo empezó con una camisa muy vieja de hace 1800 años. No querrás usar esta camisa, no importa cuántas veces la metas en la lavadora. El arqueólogo Lars Holger Pilo estuvo presente cuando sus colegas sacaron la antigua túnica de lana de una zona de hielo derretido en la montaña Lomsegen. Parecía una camiseta sucia arrancada de un charco de barro, lo cual fue en cierto modo. Dejando a un lado la suciedad de la camiseta, fue un gran descubrimiento. Los arqueólogos se dieron cuenta de que seguramente debe haber más tesoros en la montaña, que a su vez está envuelta en niebla y cubierta de hielo. Y mientras los arqueólogos escaneaban el área, se dieron cuenta de algo impactante. Lars se quedó sin palabras. Estaba mirando un campo de objetos que no habían sido expuestos a la luz del día en siglos. Había trineos rotos, herramientas aleatorias y pertenencias personales esparcidas por la zona de hielo de la montaña. Estos objetos habían estado totalmente congelados bajo el hielo, pero ahora fueron revelados gracias a un calentamiento global. Lo que siguió fueron muchos años de investigación. Actualmente se han encontrado más de 1000 artefactos. Datan aproximadamente del 300 al 1500 y juntos cuentan la historia de cómo el paso de montaña sirvió como un corredor de viaje. Pero, ¿quién lo viajó? A principios no los vikingos, ya que no existían hace 1800 años, pero sus antepasados sí lo hicieron. Viajaron desde asentamientos permanentes a lo largo del río Ota hasta granjas de mayor elevación al otro lado del paso de montaña. Los asentamientos se utilizaron durante el invierno. Luego, cuando el invierno llegó a su fin, los viajeros se apresuraron a ir a sus tierras de cultivo para empezar a cultivar alimentos. Mientras cruzaban las montañas, dejaron atrás un montón de cosas. Todo desde herraduras hasta de camisetas que llevaban puestas. Entonces, las cosas se enfriaron, o mejor dicho, las cosas se congelaron. Las zonas de hielo comenzaron a congelarse en elevaciones más altas y los glaciares se acercaron como invitados no deseados. Los artefactos que cayeron quedaron cubiertos de hielo. El frío persistió siendo demasiado intenso para seguir usando el camino, y después de que la peste bubónica diezmara Noruega en 1340, el paso perdió su importancia. Hacia 1500 estaba completamente prohibido.
Los secretos bajo las montañas de Sicilia. Se ha encontrado un charco de agua subterránea fósil debajo de las montañas Jaiblean en Sicilia. Es un descubrimiento extraño que lleva 6 millones de años en proceso. Imagínate lo delicioso que debe ser un vaso de agua dulce de 6 millones de años. Olvídate del agua del manantial de la montaña. El agua del acuífero subterráneo de montaña está donde está. Cómo se hizo la piscina es una ciencia realmente interesante. Hace 6 millones de años la corteza terrestre absorbió agua dulce. Los científicos creen que esto ocurrió durante una crisis de salinidad cuando todo el mar Mediterráneo se secó. El fondo del océano se elevaba cerca del estrecho de Gibraltar que aislaba el mar. El Mediterráneo pasó de ser un mar inmenso a un charco y luego a una cuenca seca. Se parecía más al Valle de la Muerte en California que a lo que parece hoy. El lecho marino expuesto del Mediterráneo seguramente recogió agua de lluvia que luego se filtró en el planeta. El agua de lluvia goteó a través de la corteza terrestre hasta llegar a un acuífero natural a unos 2.500 metros, directamente debajo de las montañas de Sicilia. No se ha movido ni un centímetro desde entonces, lo que significa que toda esa deliciosa agua todavía está allí. Entonces, ¿cómo descubren los científicos estas cosas? Se necesita mucha tecnología moderna para hacerlo. Los investigadores buscan reservas de agua subterránea profunda y utilizaron datos disponibles públicamente de pozos petroleros cercanos. El equipo científico pudo construir un modelo 3D del acuífero. Contiene alrededor de 17.5 kilómetros cúbicos de agua perfectamente potable. Eso es más del doble del agua que el lago Ness, y el lago Ness es lo suficientemente profundo como para esconder un monstruo. ¿Y ahora qué? Investigadores de la Universidad de Malta esperan descubrir cómo utilizar el agua. No es ningún secreto que Italia ha estado experimentando importantes problemas de sequía. Al absorber toda el agua del acuífero de la montaña, podrían aliviar la escasez de agua en Sicilia, pero quién sabe qué consecuencias podría tener eso. Extrañas leyendas de la República Checa. Hay 16 caballeros dormidos escondidos en una cueva oscura en Chequia. Los caballeros descansan pacíficamente sobre sus espaldas y se apoyan en sus escudos con los ojos cerrados. No son caballeros vivos, sino esculturas destinadas a representar una antigua leyenda sobre un ejército dormido bajo la montaña Planik, cerca de Praga. La leyenda decía que debajo de la montaña había un ejército de caballeros esperando ser despertados. Cuando llegue el momento de salvar al país del mayor mal, resucitarán como venganza de entre los muertos. Se cree que la leyenda probablemente surgió en el siglo XV, aunque está relacionada con un héroe de 500 años antes. Wenceslao I fue el gobernante de Bohemia en el siglo X. Fue un gran y temible guerrero que llevó a su pueblo a la victoria. Después de su muerte en el 929, casi inmediatamente fue convertido en santo. Hasta el día de hoy sigue siendo el santo patrón de la República Checa. Hay una enorme estatua de él en la Plaza Wenceslao de Praga que puedes ver con tus propios ojos. Una versión de la leyenda dice que Wenceslao duerme debajo de la montaña con sus caballeros. Otra leyenda dice que cuando llegue el momento de que los caballeros despierten, su estatua en Praga cobrará vida. La montaña Planik, incluso sin la leyenda, es un lugar fantástico, sacado directamente de un cuento de hadas. Podrías perderte fácilmente en la montaña y sentirte como si te hubieran teletransportado a los días de Merlín y el rey Arturo. Hay iglesias en ruinas como la hermosa capilla de Santa María Magdalena que descansa en un tranquilo bosque. Toda la montaña está cubierta por un bosque oscuro como un manto que baja por sus laderas desde su cima. Incluso hay almenas de piedra en la cima de la montaña que parece que aún podrían ser útiles. En cuanto a los 16 caballeros que mencioné anteriormente, las esculturas fueron realizadas por el artista Stanislav Rolinek, quien falleció en 1931. Afuera de la cueva hay una estatua de león gigante que guarda eternamente la entrada. ¿Quién quiere ir a visitarla? Házmelo saber en los comentarios. Perdido en las montañas. Hagamos un breve descanso de la historia antigua para conocer la desgarradora historia del Boy Scout que se perdió en una montaña en 1939 y sobrevivió milagrosamente. Se llamaba Don Fendler, el niño más famoso de la década de 1930. La historia de Don comenzó un mes antes de cumplir 13 años. Se fue de vacaciones con sus padres y sus hermanos a Newport, Maine. Era algo que hacía todos los años como parte del retiro familiar. El 17 de julio, bajo el cálido sol de verano, Don salió con su familia a caminar por el monte Katahdin.
es la montaña más alta de Maine, casi 1.6 kilómetros sobre el nivel del mar. Para tener solo 12 años, Don era un alpinista sorprendentemente bueno. Mientras él, su padre, sus hermanos y un par de amigos de la familia se dirigían a la cumbre, Don corrió delante de todos, pero entonces apareció la niebla. Don entró en pánico y se giró para encontrar el resto de su grupo, pero se perdió. De alguna manera se desvió del sendero y se adentró en el desierto. Después de la niebla llegó el aguanieve. Ya no hacía calor sino frío y miserable. Don vagó sin rumbo por la montaña tratando de encontrar el camino de regreso al sendero. En algún momento perdió su zapato y luego el otro. Después perdió sus pantalones. Los mosquitos se lo comieron vivo y le molestaban las moscas. Y en algún momento incluso perdió parte de un dedo del pie. Pero había una cosa que recordaba, y es bueno que tú también lo recuerdes por si acaso. Su tiempo en los Boy Scouts le enseñó a recolectar bayas comestibles, pero más que eso, sabía que para encontrar la civilización necesitaba seguir una corriente. Mientras tanto, grupos de búsqueda recorrieron desesperadamente la montaña en busca del niño. Se volvió tan sombrío que casi se dieron por vencidos. Los sabuesos siguieron el rastro de Don directamente hasta un precipicio que caía 122 metros hacia una muerte segura. Incluso su padre, según contó al New York Times, pensaba que toda la esperanza estaba perdida. Pero el 25 de julio, más de una semana después, Don fue visto sentado llorando a las orillas del río Penobscot. Estaba a 56.3 kilómetros de donde se había perdido. Había pasado de 33.6 a 26.3 kilogramos. Una vez que volvió a ser el mismo de antes, Don se convirtió en una celebridad. Recibió un desfile cuando fue recibido en casa. Consiguió un artículo en la revista Life. El presidente Franklin D. Roosevelt incluso le dio al Boy Scout una medalla al valor. El 10 de octubre de 2016, el niño que sobrevivió a la montaña murió a la edad de 90 años, después de una vida larga y plena, una vida que casi pierde antes de comenzar. ¿Crees que podría sobrevivir solo en el desierto? Házmelo saber en los comentarios. El portal egipcio en América del Sur. Hay muchos misterios escondidos en la cordillera de los Andes del Perú, pero ninguno es más extraño que Naupa Iglesia, un potencial portal egipcio a otro mundo. Los científicos nunca han podido encontrarle sentido a este increíble monumento. El portal, sí, es portal, está a la mitad del camino de un barranco casi vertical en medio de la nada. Alguien hace muchos siglos talló aquí una entrada en forma de V invertida en la ladera de la montaña. Luego trabajaron la base de roca con sorprendente precisión. El resultado final de su esfuerzo es una puerta poco profunda que no lleva a ninguna parte. El constructor creó una puerta sin motivo aparente. Sin embargo, también se han encontrado puertas similares aparentemente inútiles en Persia y Egipto. ¿Podría ser realmente una simple coincidencia? No muy lejos de la puerta poco profunda hay otro proyecto que presumiblemente fue completado por la misma persona o grupo de personas. Los expertos creen que es un altar, tallado en un trozo sólido de piedra azul con 3 pequeños nichos. El altar está parcialmente destrozado, pero se nota que alguna vez fue muy importante. Una de las explicaciones más comunes es que las puertas a ninguna parte servían como portales. Eran puertas estelares utilizadas para viajar grandes distancias utilizando una tecnología que se ha perdido durante eones. El portal en las montañas de los Andes se habría conectado con el portal en Egipto, permitiendo viajes instantáneos. En teoría, esto podría explicar cómo civilizaciones como la inca y la egipcia eran tan similares sin siquiera encontrarse. ¿Qué opinas de esta antigua teoría alienígena? Házmelo saber en los comentarios. La extraña práctica de la antigua excarnación. Un equipo internacional de arqueólogos de Estados Unidos, Irlanda y Rumania encontró recientemente algo que podría resultar inquietante. Por otra parte, tal vez hayas estado esperando durante todo el video para escuchar algo inquietante. El equipo descubrió un túmulo funerario en las montañas Apuseni de Bulgaria de principios de la Edad del Bronce. Un simple entierro no sería lo suficientemente extraño como para que te lo contara, pero este era macabro, ya que el difunto habría sido víctima de un ritual funerario que implicaba la excarnación. Excarnación no es una palabra que se escuche muy a menudo, al menos espero que no hayas escuchado mucho la palabra. Es una forma elegante de decir descamar. La excarnación es la extracción de la piel como parte de un ritual mortuorio. El muerto era desollado como si fuera una zanahoria
y luego atadas sus extremidades en una posición espantosamente antinatural, y la mayoría de las veces también se extirpaban sus órganos. El entierro rumano fue extraño, aún más extraño de lo normal considerando las circunstancias. Faltaban algunos de los huesos del esqueleto, por lo que debieron haber sido extraídos antes de enterrar a la persona. Su mandíbula inferior también fue desplazada, reposicionada por una razón desconocida. El entierro fue completado hace unos 4.800 años por una extraña comunidad que habitaba en las oscuras montañas de Rumania, el hogar del conde Colmillo favorito de todos. Es una prueba más de que Rumania siempre ha sido y será el lugar más espeluznante de Europa. El increíble descubrimiento de la familia Likov. En 1978 los geólogos soviéticos viajaron a las tierras salvajes de Siberia para realizar algunas investigaciones científicas, pero no podrían haber anticipado ni en 1.000.000 de años que se toparían con una familia aislada que vivía en las montañas. La familia había estado en un lugar remoto y salvaje durante tanto tiempo que ni siquiera tenían idea de que había ocurrido la Segunda Guerra Mundial. Esta familia llevaba la vida bajo una roca a un nivel completamente nuevo. Cuando los científicos viajaron al espeso bosque en 1978, utilizaron un helicóptero para buscar un lugar seguro para aterrizar. Fue el piloto del helicóptero quien vio algo extraño a 1.829 metros de altura en la ladera de una montaña. Fácilmente podría haberlo pasado por alto o no darse cuenta de lo que estaba mirando. En medio de un bosque de pinos y alerces había un claro, aparentemente hecho por el hombre. El piloto dio algunas vueltas confirmando sus sospechas. Alguien había estado viviendo en la montaña a más de 241.4 kilómetros del pueblo más cercano. Un equipo de 4 científicos subió la montaña hasta el claro, donde descubrieron una cabaña protegida por los árboles. Parecía algo sacado directamente de la Edad Media. Puede que haya sido incluso peor que la típica casa medieval. La cabaña en la que vivía la familia se parecía más a una madriguera, una estructura baja de troncos en la que hacía un frío glacial. El suelo estaba cubierto de patatas peladas y cáscaras de nueces. También había solo una habitación individual y estaba mohosa y casi derrumbándose. En la choza de una sola habitación vivían 5 personas. El líder de la familia era un hombre llamado Karp Likov, miembro de una antigua secta fundamentalista ortodoxa rusa conocida como Viejos Creyentes. Karp había llevado a su familia a Siberia para escapar de la persecución cuando los bolcheviques tomaron el poder. Fue algo que muchos de los viejos creyentes hicieron en la década de 1930, cuando el cristianismo fue lentamente aplastado por los comunistas. Karp y su familia llegaron a las montañas en 1936, con nada más que unas pocas semillas y algunas escasas posesiones. Originalmente estaban Karp y su esposa, su hija Natalia y su hijo Sabin. Tuvieron 2 hijos más nacidos en la naturaleza, Dmitri y Agafia. Los niños más pequeños nunca habían visto a un ser humano fuera de su familia inmediata hasta la llegada de los científicos. Todo lo que sabían del mundo exterior procedía de las historias de sus padres. Todos ellos murieron en esa montaña excepto Agafia, que todavía está allí hoy. Está sola y sobrevive pacíficamente en la naturaleza a sus 79 años. Aunque últimamente recibe muchas más visitas, puedes encontrar muchos videos de Agafia en YouTube con sus gatos. Las espeluznantes momias de fuego. Si pensabas que la excarnación era espantosa, te sorprenderás. Las momias de fuego de las cuevas de Kabayan no son para cardíacos. Las momias de fuego fueron descubiertas en una serie de cuevas muy por encima de la ciudad filipina de Kabayan. Las cuevas se consideran sagradas para el antiguo pueblo Ivaloi y fueron utilizadas como casas para sus ancestros muertos. Dije que se descubrieron las momias de fuego, pero los lugareños siempre supieron que estaban allí. Las momias fueron descubiertas por forasteros a principios del siglo XX. Los científicos occidentales todavía luchan por comprender la historia de las momias y la tribu Ivaloi. La práctica parece haber comenzado alrededor del año 1200 y continuó durante 300 años consecutivos. Sin embargo, no todos pueden estar de acuerdo. Algunos piensan que los indígenas de Filipinas comenzaron a fabricar momias de fuego hace 4000 años. Eso significaría que los egipcios y los indígenas del sudeste asiático estaban haciendo momias al mismo tiempo. Solo que las momias de fuego realmente no se pueden comparar con las momias egipcias. El proceso es totalmente diferente y un poco aterrador. Los Ivaloi iniciaban el proceso de momificación antes de que se muriera la persona.
Cuando alguien yacía en su lecho de muerte, bebía algo con mucha sal para iniciar el proceso de deshidratación. Cuando la persona moría, ya estaba terriblemente deshidratada como una pasa humana. Después de la muerte, se secaban aún más. El cuerpo era lavado y puesto cerca del fuego para que se secaran los fluidos internos. Luego, los miembros de la tribu soplaban humo de tabaco en la boca del cadáver para asegurarse de que los órganos internos estuvieran muy secos. Cuando todo estuviera dicho y hecho, la momia de fuego sería colocada en un ataúd de madera de pino y metida en una cueva en algún lugar alto de una montaña. Con el paso de los siglos, muchas de las cuevas quedaron en el olvido. Los lugareños conocían el proceso, los Ivaloi todavía viven, pero a medida que cayeron en desgracia, las cuevas donde fueron enterrados cientos de cuerpos se perdieron. Comenzaron a encontrarse nuevamente con la introducción de la tala en la región. A principios del siglo XX, los madereros seguían tropezando con cuevas aleatorias llenas de antiguas momias de fuego y, lamentablemente, esto llevó al robo de tumbas. Muchas de las momias de Kabayan han sido robadas. La búsqueda continua del Arca de Noé. Un gran número de eruditos altamente educados están convencidos de que Noé aterrizó su legendaria arca en la cima de una montaña volcánica en Turquía. Es una teoría que quizás hayas escuchado antes porque es muy popular, pero hoy te contaré una teoría ligeramente diferente sobre una montaña secundaria. A 5.182 metros sobre el nivel del mar, en la cima del monte Ararat, hay una formación geológica que se asemeja sospechosamente a un gran barco. La formación se parece al casco de un barco, pero muy grande. El monte Ararat ha sido considerado durante siglos el lugar de descanso final del barco más famoso del mundo. Incluso para un no creyente es difícil no ver la forma de un barco y hacer la conexión. Pero, ¿qué pasa con la montaña Mesha? Antes de su muerte, el investigador científico David Allen Deal presentó pruebas de que la montaña Mesha tiene más sentido como lugar de descanso final del Arca de Noé. Esta otra montaña de la que no se oye hablar todavía se encuentra en la sierra de Ararat. Está a 27.4 kilómetros al sur del monte Ararat y tiene una elevación máxima de solo 2.256 metros. Si Noé hubiera aterrizado aquí su enorme colección de animales flotantes, les habría resultado más fácil salir de la montaña una vez que el agua de la inundación hubiera desaparecido. Entonces, ¿qué tiene que decir la Biblia sobre todo esto? El libro del Génesis no dice explícitamente dónde aterrizó el arca, simplemente dice que el arca de Noé aterrizó en las montañas de Ararat. Esto podría significar que aterrizó en cualquier lugar de la vasta extensión de montañas de esta parte de Turquía. Podría ser el monte Ararat o la montaña Mesha. Pero hay otras pistas que los estudiosos parecen ignorar con frecuencia. Por ejemplo, el Arca de Noé fue desmantelada después del diluvio para poder utilizar su material y construir la primera ciudad. Sus tablones y vigas se utilizaron para construir techos, encender fuegos y fabricar muebles. ¿Y cómo se llamó esta primera ciudad postdiluvio? Así es, Mesha Naxuan, lo mismo que la montaña Mesha. Aquí hay otra evidencia impactante de la montaña Mesha. Tiene dos impresiones distintivas que parecen el casco de un barco del tamaño bíblico. Hay una cerca de la cima de la montaña y otra a unos 366 metros más abajo. Esto parece indicar que cualquier embarcación enorme que hizo las impresiones aterrizó y luego se deslizó montaña abajo a una elevación más baja. Es más o menos lo que esperarías que sucediera. Incluso el monte Mesha significa ser sacado del agua. Eso suena exactamente como el tipo de nombre que se le daría a la primera ciudad después de que todo el mundo fuera inundado. Pero, ¿qué pruebas se han encontrado aparte de las impresiones sospechosas de que el arca aterrizó en la montaña Mesha? No todos pueden confiar en la fe. Algunos necesitan evidencia física. La respuesta es absolutamente ninguna. Ninguna prueba. Los arqueólogos han encontrado rastros de viviendas antiguas en la montaña, pero esto no significa que sea achaparrada. Hay viviendas antiguas en todo el mundo. Nunca se ha encontrado ni un solo clavo, tabla o trozo de madera de un arca. Mientras los arqueólogos bíblicos pelean sobre en qué montaña aterrizó el arca, todos los demás siguen esperando pruebas de que el arca existió. Solo un clavo del arca. Eso es todo lo que cualquiera quiere. Número 10. El campo de batalla perdido.
La Segunda Guerra Mundial realmente llegó al fin de la Tierra, con batallas y escaramuzas en todo el mundo, lejos de donde comenzó la primera chispa, cuando Alemania invadió Polonia. En 2010, los investigadores descubrieron el sitio de la batalla más grande entre las fuerzas australianas y japonesas, que tuvo lugar en la jungla de Papúa Nueva Guinea. Fue conocido como el campo de batalla perdido, porque no existían registros de dónde tuvo lugar. El ex capitán del ejército y excursionista experto, Brian Freeman, estaba con guías locales que lo llevaron al pueblo de Ora Creek, en una meseta, aproximadamente a 800 metros, al oeste de la aldea en la cordillera de Owen Stanley, estaban los restos de los soldados. Es uno de los sitios de acceso extremadamente difícil, ya que se encuentra en medio de los terrenos de caza de la tribu local de Alola. La tribu protege el área de 600 metros cuadrados porque creen que está maldita, perseguida por los hombres que perdieron la vida aquí. Esto significa que el sitio ha permanecido intacto desde 1942, cubierto por la jungla. El capitán Freeman dijo que era como si el tiempo se hubiera detenido. Regresó con otros investigadores y encontraron munición saliendo de un rifle que cayó al suelo. Una extensa investigación sobre mapas y diarios de batalla les llevó a creer que los japoneses tenían una instalación médica en el área durante el avance japonés y su ubicación había sido un misterio hasta ahora. Freeman dijo, sin embargo, fue el descubrimiento de un soldado japonés sentado contra un árbol a solo centímetros de la superficie, todavía con su casco y botas puestas, lo que comenzó a contar la historia humana. Toda la región vio continuas batallas entre los dos bandos, y algunas estimaciones sugieren que hasta 6.500 soldados japoneses perdieron la vida en las montañas. El descubrimiento del campo de batalla perdido respondió a uno de los mayores misterios de la guerra en esta parte del mundo, y el equipo ahora está trabajando para repatriar a los soldados caídos. Número 9. Avión congelado en el hielo. Durante la Segunda Guerra Mundial, cientos de aviones estadounidenses sobrevolaron Groenlandia en su camino a Europa para proporcionar equipo y apoyo a los aliados, conocidos como Operación Bolero. Los aviones volaron de Estados Unidos a Inglaterra utilizando una cadena de bases aéreas secretas en Groenlandia e Islandia, conocida como la Ruta Snowball. Pero en una de esas misiones, 8 aviones aterrizaron en un glaciar. El área es extremadamente peligrosa y el clima puede cambiar constantemente. Los accidentes y la desaparición de aviones se hicieron comunes y se conoció como el Triángulo de las Bermudas de Groenlandia. Los aviones viajaban a través de una fuerte tormenta de nieve que hacía imposible volar. Ahora, un avión de combate P-38 Lightning de ese escuadrón perdido finalmente se encontró enterrado en el glaciar más de 70 años después. El empresario californiano Jim Salazar ama la historia y ha dirigido un equipo para buscar los aviones del escuadrón perdidos en Groenlandia desde 2011. El equipo utilizó un radar de penetración de tierra conectado a un dron para detectar el avión escondido bajo 91 metros de hielo. Luego usaron una sonda térmica para derretir el hielo y finalmente llegar al avión. Jim Salazar espera recuperar el avión de su tumba helada y devolverlo a su antigua gloria. Un descubrimiento similar se hizo en 1992, cuando un equipo encontró otro caza P-38 del mismo escuadrón perdido, ahora conocido como Glacier Girl. Solo alrededor de 10 de los aviones se encuentran en los museos de todo el mundo y solo un par aún pueden volar. Ahora el equipo está buscando otros aviones que se estrellaron durante la guerra, pero el clima extremo y las duras condiciones lo hacen difícil. Número 8. La máquina Enigma. El 2020 no fue un gran año, pero hubo algunos descubrimientos increíbles. Los buzos en el mar Báltico que limpiaban redes de pesca abandonadas o perdidas se llevaron una gran sorpresa cuando encontraron una máquina de escribir enredada en una red. Pero no era una máquina de escribir en absoluto, era una máquina Enigma que se usaba para enviar mensajes codificados. Encontrada en la bahía de Gelting, en Alemania, este raro dispositivo fue utilizado por los nazis para transmitir comunicaciones militares cifradas durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando alguien quería enviar un mensaje, escribía en la máquina Enigma y los rotores sustituían las letras nuevas cada trozo para cifrarlo. El extremo receptor también tendría que tener una máquina Enigma, así como la posición inicial de los rotores del emisor para que coincidieran. El descubrimiento se realizó completamente por accidente y probablemente fue arrojado por la borda a propósito para proteger secretos militares. Este tipo de máquinas se utilizaron en buques de guerra alemanes y en 1945, hacia el final de la guerra, los alemanes hundieron muchos de sus buques en la bahía para evitar que cayeran en manos del enemigo. En la actualidad, solo existen unas pocas de estas máquinas enigmas. Número 7. Túneles secretos nazis. El estado alemán de Baviera es famoso por su belleza e historia. También alberga cientos de túneles subterráneos que conducen a un lugar conocido como Estrel, que significa lugar bajo la tierra.
No hay registro histórico de estos túneles o material arqueológico, pero se cree que fueron construidos alrededor de la Edad Media. Durante las guerras mundiales se cree que los nazis utilizaron estos túneles y construyeron más. En lo profundo de las montañas de Baviera hay una entrada en la ladera de una montaña. La gruesa puerta de acero no está marcada en ningún mapa turístico y no es un lugar al que la gente deba ir. Detrás de la puerta de acero hay un búnker subterráneo secreto de Hitler, lleno de túneles nazis que datan de la Segunda Guerra Mundial. Este complejo subterráneo fue utilizado por miembros del círculo interno de la Alemania nazi. Hay al menos 64 kilómetros de túneles, docenas de búnkeres y cuartos ocultos, y un pueblo entero sobre el suelo que estaba destinado a ser un lugar de vacaciones relajante para miembros del gobierno nazi. A Hitler y sus seguidores les encantaba venir a Baviera, y fue en su casa de campo aquí donde hizo grandes movimientos, como decidir invadir Austria y Checoslovaquia. La ciudad creció por encima y por debajo del suelo, y la élite se puso de fiesta y planificó. El complejo subterráneo oculto fue bombardeado en abril de 1945 por la Real Fuerza Aérea. Luego el ejército de los Estados Unidos asumió el control hasta 1952, cuando se lo devolvieron a los alemanes con la condición de que no se les permitiera usarlo. Hoy en día, las ruinas del túnel todavía están allí, pero es una especie de oscuro secreto. Y ahora el número 6. Pero primero asegúrate de compartir cualquier historia familiar de la Segunda Guerra Mundial que puedas tener en los comentarios abajo. Y también quería darles un gran saludo a todos los que apoyan el canal. Y si tú eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así de fácil es unirte a la familia, ¿lo puedes creer? Número 6. HIJMS Musashi. Después de una búsqueda de 8 años, finalmente se ha encontrado el acorazado más grande de la Segunda Guerra Mundial. La bestia era el barco japonés. El HIJMS Musashi era grande y mortal y el barco más armado de su tiempo. Lanzado en 1940, también tenía un gemelo llamado Yamato. Era una bestia tal que en 1944, cuando los aviones de guerra estadounidenses lo rodearon durante la batalla del mar de Sibuyang, se necesitaron más de 4 horas y 25 impactos directos de torpedos antes de que el barco comenzara a hundirse en las aguas cercanas a Filipinas. El cofundador de Microsoft, Paul Allen, y su equipo de investigadores finalmente descubrieron el naufragio después de años de buscar casi 1.219 metros bajo el agua. Las imágenes transmitidas por sumergibles revelaron la inconfundible forma del barco. El cañón principal era claramente visible, que era el cañón naval más poderoso de la época. Pesaba 270 toneladas y sus operadores tuvieron que esconderse en un refugio antes de dispararlo. Durante su batalla final disparó una vez antes de que pudieran cubrirse, lo que provocó que varios miembros del personal fueran arrojados por el costado del barco. Un vehículo no tripulado reveló el enorme cuerpo oxidado del barco, donde se puede ver el daño de los torpedos. El arco estaba deformado y hubo múltiples impactos alrededor de todos los armamentos principales. Los restos son realmente un testimonio de poder, el peligro y las pérdidas sufridas por todos los bandos durante la guerra. Número 5. Monumento a la Batalla de las Naciones. Este monumento es el monumento más grande de Europa. Ha pasado por muchas cosas a lo largo de los años y su significado también ha cambiado, pero sigue siendo un testimonio de los perdidos en batalla. En octubre de 1813, Napoleón Bonaparte y sus aliados lucharon contra las fuerzas rusas, prusianas, austriacas y suecas en una sanguinaria lucha conocida como la Batalla de las Naciones en Leipzig, en Alemania. Más de 600.000 soldados lucharon en la escaramuza y el famoso emperador francés sufrió una severa derrota que cambiaría la historia de Europa para siempre. La construcción de nombre largo y aterrador de Volkskerk Landermal tardó décadas en construirse cuando se inició en 1898 en el lugar de la batalla. Se completó 15 años después, en 1913. La gigantesca estructura mide 91 metros de alto y, dado que conmemoró la derrota de Napoleón, se convirtió en un símbolo de orgullo alemán que también entraría en juego en el futuro. En la entrada principal hay un relieve de la batalla con una escultura de San Miguel Arcángel que representa el apoyo de Dios a Alemania. En la parte superior del edificio hay 12 estatuas de guerreros conocidos como los Guardianes de la Libertad, que miden más de 13 metros de altura, compuestas por 37 bloques de granito. En el interior hay 8 estatuas de caballeros medievales que representan a los soldados caídos, así como numerosas otras estatuas conocidas como los Guardianes de los Muertos. El segundo piso cuenta con 4 estatuas gigantes que miden 9 metros de altura.
Durante la Segunda Guerra Mundial, el sitio se asoció fuertemente con el nacionalismo alemán, tanto que cuando la guerra llegó a su fin, 150 soldados nazis hicieron su última resistencia allí cuando las fuerzas estadounidenses se acercaron. El monumento es uno de los pocos sitios relacionados con la ideología nazi que la Unión Soviética no destruyó cuando Alemania Oriental quedó bajo su control después de que terminó la guerra, porque fue visto como una forma de forjar lazos entre Rusia y Alemania. Después de todo, lucharon juntos contra Napoleón. Si bien sigue simbolizando la ideología neonazi para muchos, el monumento sigue en pie y está abierto a los visitantes en la actualidad. Número 4. Submarinos hundidos. Un explorador del océano ha descubierto los restos de submarinos hundidos que se remontan a la Segunda Guerra Mundial, lo que finalmente le dio a las familias un cierre y paz. Desde 2010, el explorador oceánico Tim Taylor y su tripulación han descubierto 7 barcos hundidos previamente no detectados en total, incluidos 5 que desaparecieron durante la Segunda Guerra Mundial. Taylor dice que fue como buscar agujas en un pajar. Entre ellos se incluye el USS R-12, que cayó a 18 kilómetros de los Cayos de Florida durante un ejercicio de entrenamiento. Helen Batwing, cuyo padre estaba entre los desaparecidos, pasó 70 años tratando de saber exactamente qué le sucedió a él y al resto de la tripulación. Para los perdidos en el mar, no hubo funeral ni servicio conmemorativo. 288 hombres a bordo del submarino perdieron la vida y sus familias nunca llegaron a llorar adecuadamente por ellos. Tim Taylor también era hijo de un veterano de la Marina de la Segunda Guerra Mundial y comenzó un sitio web para que las familias pudieran comunicarse y compartir información. Utilizando vehículos submarinos y drones y todo tipo de tecnología, Tim Taylor y su equipo pudieron localizar las embarcaciones y finalmente, después de casi 80 años, las familias pudieron realizar un servicio conmemorativo. Tim Taylor llevó a Helen Batwing y sus hermanos al lugar y les mostró imágenes de los restos del avión con drones. Dijeron que fue un cambio en su vida porque finalmente pudieron presentar sus respetos. Tim Taylor acaba de recibir el premio al Servicio Público Distinguido de la Marina, que es el servicio civil más alto de la Marina, por descubrir lugares de descanso final de los soldados perdidos. Dijo a NBC que estaba motivado por su deseo de brindar consuelo y cierre a familiares sobrevivientes, quienes quedaron con un vacío por no saber lo que le sucedió a sus seres queridos desaparecidos. Número 3. Go for Broke. Alrededor de 33.000 japoneses estadounidenses lucharon por los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial mientras se enfrentaban una discriminación desenfrenada, ya que para muchos estadounidenses los japoneses eran el enemigo, incluso se habían nacido en los Estados Unidos. Llegaron a ser conocidos como los soldados Go for Broke, inspirados por el lema del equipo de combate del Regimiento 442 totalmente japonés, que se convirtió en la unidad de combate más condecorada de la historia de los Estados Unidos por su tamaño y duración en servicio. Obtuvieron más de 18.000 premios, incluidos 9.500 corazones púrpuras, 5.200 medallas de estrella de bronce, 588 estrellas de plata, 52 cruces de servicio distinguido, 7 citaciones de unidad distinguidas y una medalla de honor del Congreso. Su grito de batalla fue Go for Broke y lucharon en 8 campañas importantes en Europa. El regimiento perdió más de 800 soldados cuando liberaron a más de 200 hombres del batallón perdido de Texas, que estaba varado en Francia rodeado por el fuego enemigo. Esos valientes guerreros finalmente están recibiendo un reconocimiento desde hace mucho tiempo por un sello postal conmemorativo con el soldado de primera clase del ejército de los Estados Unidos, Shiroku Witty Yamamoto. La foto que aparece en el sello fue tomada en una estación de tren en Francia en 1944. Incluso sus familias fueron enviadas a campos de internamiento y etiquetadas como alienígenas enemigos por el simple hecho de ser japoneses. Los soldados de Go for Broke honraron su compromiso con los Estados Unidos al arriesgar sus vidas. La mayoría de estas tropas eran Nisei o japoneses estadounidenses de segunda generación, miles de los cuales sirvieron en el servicio de inteligencia militar como traductores, intérpretes e interrogadores en el Teatro Pacífico. Más de 1.000 mujeres japonesas también sirvieron en el cuerpo del ejército de mujeres. El sello Go for Broke viene después de una campaña de 15 años llamada Stamp Our Story, que abogó por el reconocimiento de los soldados japoneses estadounidenses que fueron tratados bastante mal a su regreso a los Estados Unidos. Número 2. Bomba en un patio trasero. Mientras trabajaba en el jardín de su patio trasero a principios de mayo, una mujer en Missouri notó un objeto oxidado y cubierto de barro en el suelo. Ella lo metió adentro y su esposo lo lavó y comenzó a rasparlo con un cuchillo en un esfuerzo de identificar qué era. La mujer notó letras japonesas en el misterioso objeto y de repente le gritó a su esposo que se detuviera porque podría tener una bomba en sus manos. Usando Google Lens, la pareja determinó que de hecho probablemente era una
una bomba. Lo que comenzó como una tarde normal se volvió caótica cuando la pareja llamó a la oficina de alguacil local, quien llegó con la oficina de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos y la fuerza aérea. Las autoridades los hicieron esperar afuera de la casa mientras establecían un perímetro e investigaban. Los expertos determinaron que la bomba aún estaba activa y tenía un alcance de explosión de 152 metros. Afortunadamente, la Unidad Regional de Bombas e Incendios Premeditados de San Luis retiró el explosivo sin incidentes y se aseguró de recordarle a la pareja lo afortunados que eran de que no fueron heridos ni muertos. La pareja dedicó la impactante noticia en las redes sociales y se volvió viral. Mientras tanto, la bomba fue detonada en una explosión controlada en una base de la Fuerza Aérea. Nadie sabe cómo terminó una bomba extranjera en un patio de Missouri y el misterio probablemente seguirá sin resolverse. Número 1. Soldado busca a un héroe caído. Mientras luchaba en la frontera alemana en la batalla del bosque de Jürgen en 1944, un soldado estadounidense de 19 años llamado Anthony Grasso sufrió graves lesiones en la cabeza y el cuello por la explosión de un proyectil de artillería. Su teniente Frank Dubose, de 23 años, protegió a Grasso y sus compañeros soldados lo mejor que pudo y murió durante el acto heroico. Grasso pasó a vivir una larga vida y satisfactoria, pero nunca se olvidó de Dubose y de cómo salvó su vida. Finalmente tuvo la oportunidad de agradecer personalmente al soldado caído el fin de semana del Día de los Caídos de este año, cuando viajó desde Norwood, Massachusetts, a la tumba de Dubose en Cadem, Carolina del Sur. Aunque el incidente ocurrió hace más de 75 años, los recuerdos están frescos como siempre para Grasso, de 96 años, quien insistió en hacer el viaje. Con la ayuda de su nieto y un amigo se levantó de la silla de ruedas, colocó una rosa blanca sobre la lápida de su teniente y dijo entre lágrimas: "Diste tu vida para salvar la mía". Durante mucho tiempo, Grasso no supo dónde estaba enterrado Dubose ni a quién contactar para encontrar la tumba del hombre. La búsqueda comenzó cuando Grasso fue entrevistado para un libro sobre la búsqueda continua de soldados estadounidenses desaparecidos que murieron en el bosque de Jürgen. El autor del libro, Joseph Pereira, encontró la tumba de Dubose a través de la búsqueda exhaustiva que implicó llamar a un cementerio tras otro. Joseph Pereira estaba entre la multitud de aproximadamente 100 personas que se reunieron para ver a Grasso decir gracias a Dubose, dándole un saludo final. Número 9. Masada. Masada es una antigua fortaleza de piedra, ubicada muy por encima del Mar Muerto, a 400 metros sobre el nivel del mar. El complejo de 340 hectáreas se encuentra en una meseta rocosa alta y aislada en Israel, y esta fortaleza fue construida entre el 37 y el 31 a.C. por Herodes el Grande, rey de Judea. Al principio, Masada sirvió como refugio y retiro de invierno para Herodes. La fortaleza amurallada era el lugar defensivo perfecto con cisternas llenas de agua, una armería, un palacio y más. El palacio tenía una terraza semicircular que colgaba sobre el borde del acantilado, ofreciendo vistas de los alrededores. Después de que Herodes murió y los romanos anexaron Judea, tomaron Masada y la convirtieron en una guarnición. En el año 66 después de Cristo, alrededor de 75 años después de la muerte de Herodes, estalló la gran revuelta de los judíos. Un grupo de rebeldes judíos llamados Sicarí se apoderó de la fortaleza. Aguantaron allí durante 3 años. Después se les unieron familias que huían de Jerusalén después de la caída de la ciudad. Una vez que Jerusalén fue destruida, los romanos acudieron a Masada para derribarla. Una legión de 8.000 soldados romanos rodeó el lugar, donde resistían 960 rebeldes, entre ellos muchas mujeres y niños. La fortaleza estuvo sitiada durante varios meses y finalmente los romanos construyeron una rampa para derribar la muralla de la fortaleza. En ese momento, todos dentro de Masada decidieron quitarse la vida en lugar de caer en manos romanas y convertirse en esclavos. Cuando los romanos derribaron el muro, la ciudad estaba inquietantemente silenciosa y luego encontraron los restos de la gente. Solo 2 mujeres y 5 niños sobrevivieron escondiéndose en la cisterna y luego les contaron a los romanos lo sucedido. Fue abandonada durante casi 13 siglos hasta que fue redescubierta en 1828. Hoy, Masada es uno de los principales destinos turísticos de Israel y es un parque nacional y patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Número 8. El pueblo de Ganzut. La República Rusa de Daguestán, ubicada a lo largo del Mar Caspio, es el hogar de un pueblo abandonado en la cima de la montaña llamado Ganzut. Nadie sabe con certeza cuándo fue construido, pero está claro por la apariencia de las ruinas ahora derrumbadas que el antiguo asentamiento es muy antiguo. Durante la Edad Media, Ganzut sirvió como castillo fortificado para un grupo étnico nómada llamado Avars. El pueblo, que se encuentra a casi 1500 metros sobre el nivel del mar, es de
difícil acceso porque está rodeado de escarpados acantilados, lo que lo convierte en un lugar ideal para evitar enemigos. Gansu prosperó hasta bien entrado el siglo XX, con una oficina de correos, una escuela, un hospital, tiendas e incluso una carretera que conducía al pueblo. Pero la gente finalmente comenzó a irse en busca de mejores oportunidades económicas, y Gansu fue abandonado en gran parte hace unos 40 años. El último residente falleció en 2015 y solo quedan alrededor de 70 de los 300 edificios originales, que se deterioraron aún más con el tiempo. Hoy en día, los visitantes son libres de caminar por el sitio como lo deseen, siempre que estén dispuestos y puedan hacer la desafiante caminata para llegar allí. Número 7. Castellón Alto. Apodado la Acrópolis de Andalucía, Castellón Alto es un asentamiento fortificado de la Edad de Bronce en la península ibérica, en el sur de España, que perteneció a la cultura argárica. Se remonta alrededor del 1900 a.C. y se encuentra en lo que hoy es el Altiplano de Granada. La cultura argárica prosperó entre el 2200 y el 1550 a.C. Son famosos por su avanzada experiencia en el uso del bronce, especialmente en la fabricación de armas, así como la alfarería y la cerámica. También extrajeron plata y oro y desarrollaron una sociedad sofisticada. El pueblo argárico enterraba a los muertos en tumbas individuales, normalmente debajo de la casa familiar, en lugar de en tumbas comunales como muchas otras sociedades de la época. Había una jerarquía de clases, que aparentemente estaba dividida en clases media y alta, así como una clase baja que era drásticamente menos privilegiada que las demás. La clasificación social de alguien estaba asociada con el nivel de terraza en la que se encontraba su casa. Los líderes de la comunidad vivían en lo alto del asentamiento, en una zona llamada Acrópolis. El asentamiento fortificado se construyó cerca del actual caserío de Galera, ahora conocido como Castellón Alto. Es uno de los 4 sitios argáricos que quedan. Las casas se excavaron en la roca en una serie de terrazas, y cada casa tenía una base de piedra baja con postes de madera que la mantendrían unida al resto. El Castellón Alto fue abandonado misteriosa y repentinamente alrededor del 1600 a.C., después de solo 300 años de ocupación. La razón probable de esto es el agotamiento de los árboles cercanos, que la gente argárica usaba como combustible y construcción. Y ahora el número 6. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Timgad. Timgad, también llamada Tamugadi y apodada la Pompeya Argelina, es una ciudad romana y asentamiento militar de las montañas Aures de Argelia. Ubicada en lo que hoy es la provincia de Numidia, Timgad fue fundada alrededor del año 100 después de Cristo por el emperador Trajano. Construido en la confluencia de 6 calzadas romanas, alguna vez fue un próspero centro agrícola y comercial. El asentamiento prosperó durante siglos, alcanzando su punto máximo en el siglo III, con una población de alrededor de 15.000 habitantes. Había más de una docena de baños, una biblioteca impresionante y otras estructuras magníficas, incluidos edificios públicos y el arco de Trajano de 6.1 metros de altura. Estas fueron buenas noticias. La mala noticia es que la riqueza de Timgad lo convirtió en un objetivo principal para invasores. Los vándalos asaltaron Timgad en el 430 y los ataques posteriores debilitaron progresivamente la ciudad. Nunca fue restaurada a su antigua gloria y durante el siglo VIII los residentes la dejaron desierta. Hoy, Timgad contiene algunas de las ruinas romanas mejor conservadas, gracias a las arenas del desierto del Sahara, que enterraron la ciudad abandonada protegiendo su arquitectura durante siglos. El noble escocés James Bruce y su equipo de exploradores redescubrieron Timgad en 1765, lo que los convirtió en los primeros europeos en el lugar en siglos. Descubrieron y luego volvieron a entrar en las estructuras, y sus afirmaciones fueron ampliamente ignoradas y descartadas como escandalosas por la sociedad británica. Luego, en 1875, el cónsul británico Robert Playfair visitó las ruinas de Timgad y agregó a los registros de Bruce observaciones propias. Entre 1881 y 1960, los franceses controlaron y excavaron el sitio. Hoy en día, la arquitectura y las obras de arte de la ciudad, incluidos los mosaicos de colores, permanecen en excelentes condiciones, e incluso los surcos que dejó el tráfico pesado que alguna vez atravesó sus calles aún son visibles. Número 5. Palacio del Acantilado. Ubicado en el Parque Nacional Mesa Verde en Colorado, el Palacio del Acantilado es el asentamiento de acantilados más grande de América del Norte. Ocupado entre 1190 y 1260 después de Cristo, fue el hogar de un antiguo pueblo paleo-indio conocido como los Anasazi. Las viviendas de piedra arenisca consta de más de 150 habitaciones y más de 20 círculos hundidos que se usaban para rituales religiosos, llamados kivas. Son una de las más de 600 viviendas
viviendas en acantilados en todo el parque, ubicadas en la ladera de la montaña. El Palacio del Acantilado es el más grande de ellas, y la mayoría de las demás contienen entre 1 y 5 habitaciones. Debido a su tamaño, los investigadores creen que el Palacio del Acantilado sirvió como centro administrativo y social. El Palacio del Acantilado fue abandonado alrededor del 1300 y redescubierto en 1888 por los ganaderos Richard Wetherill y Charlie Manson. Después de eso, muchas cosas fueron robadas y saqueadas del sitio, y el lugar se está deteriorando lentamente después de haber estado expuesto al medio ambiente durante tanto tiempo. No está muy claro por qué se abandonó, pero lo más probable es que se deba a una combinación de factores como la sequía, las grandes inundaciones, la disminución de recursos y la violencia. Después de poner tanto esfuerzo en la construcción del sitio, es triste que la gente no haya podido usarlo por mucho tiempo. Número 4. La Ciudad Perdida. La Ciudad Perdida es un sitio arqueológico situado en lo profundo de las montañas de Sierra Nevada en Santa Marta, en Colombia. Los investigadores creen que el pueblo Tairona fundó el asentamiento remoto en la ladera de la montaña alrededor de 650 años antes que el famoso Machu Picchu. El sitio, que también se conoce con el nombre indígena de Teyuna, solo se puede acceder a pie a través de un arduo viaje a través de la densa jungla y subiendo unos 1200 escalones de piedra. Tienes que estar en muy buena forma para visitarlo. Consta de varias plazas circulares y una serie de caminos con baldosas y 169 terrazas talladas. La Ciudad Perdida floreció durante casi 1000 años antes de que sus habitantes sucumbieran a la enfermedad traída por los españoles. Aunque las dos culturas nunca se enfrentaron cara a cara, las enfermedades se propagan mucho más rápido que los propios españoles, que probablemente ni siquiera imaginaron el nivel de destrucción que trajeron consigo además de las armas. Un grupo de buscadores de tesoros descubrió la Ciudad Perdida en 1972. Poco después, valiosos artefactos como urnas de cerámica y figurillas de oro emergieron en el mercado negro, lo que llevó a los arqueólogos a viajar al sitio en 1976. Los expertos reconstruyeron el asentamiento en ese entonces y en 1982, antes del prolongado conflicto armado colombiano, se hizo inseguro visitar el lugar. Hoy la Ciudad Perdida se considera segura luego de reabrirse al turismo en 2005. El Ejército de Colombia patrulla la zona y ahora todo el que quiera visitarla puede ir. Número 3. Craco. Ubicada en una cumbre a 400 metros de altura, a unos 400 kilómetros tierra adentro de la provincia de Matera, en el sur de Italia, la ciudad fantasma de Craco se remonta al siglo 8 a.C. Los griegos se mudaron alrededor del año 540 después de Cristo, llamando al pueblo Monte Doro. Poco se sabe sobre los primeros días de Craco, y es más famoso como ciudad medieval, tiempo durante el cual permaneció en gran parte bajo el control feudal. Durante el siglo XII, la ciudad floreció con un castillo y una universidad. Con el tiempo, la ciudad mejoró aún más. 4 palacios o edificios palaciegos surgieron en el siglo XV, y Craco también se hizo conocido por sus maravillosas iglesias. La población de Craco alcanzó su punto máximo en más de 1700 residentes en 1532. La plaga azotó la ciudad al siglo siguiente, causando cientos de muertes, pero Craco demostró ser resistente y se mantuvo por algunos siglos más. Una serie de eventos desafortunados comenzaron a afectar seriamente las condiciones sociales y económicas del asentamiento a finales del siglo XIX. Las epidemias de cólera, las tensas relaciones comerciales, la guerra con Francia, las enfermedades de las plantas que mataron las uvas, la caída de los precios agrícolas, los terremotos, los deslizamientos de tierra y los disturbios civiles contribuyeron a la caída final de Craco. Muchos residentes se fueron en busca de oportunidades económicas a América del Norte. Los habitantes restantes fueron reubicados en el cercano pueblo de Craco Pesquiera a partir de 1963, debido a los peligros siempre presentes causados por deslizamientos de tierra. Hoy, el sitio está abierto a turistas. La sociedad de Craco ofrece visitas guiadas dirigidas por miembros con estrechos vínculos personales con la antigua ciudad, lo que ayuda a darle vida a la historia. Número 2. Ciudad fantasma de Sewell. Conocida informalmente como la Ciudad de las Escaleras, Sewell es una antigua ciudad minera que se encuentra a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar. Ubicada en los Andes chilenos, directamente sobre la mina de cobre subterránea más grande del mundo, fue construida en una pendiente empinada y árida. Solo se puede acceder al remoto asentamiento abandonado caminando o haciendo senderismo allí. La Brendan Cooper Company construyó Sewell para albergar a los trabajadores mineros después de encontrar
encontrar reservas de cobre en la región. Había mucho cobre, pero era muy difícil llegar. Se conoce como la ciudad de las escaleras por la gran escalera central que conducía a la ciudad desde una estación de tren cercana. Las casas fueron pintadas en tonos vibrantes, en un alegre contraste con el lúgubre telón de fondo en torno a la gran altitud. Para evitar que los residentes se aburrieran, la empresa construyó tiendas, un club social, áreas de juego y un cine. Sewell alcanzó el punto máximo en 1960, con una población de más de 15,000 habitantes. A lo largo de los años, tuvo dos grandes tragedias, una avalancha y un incendio, que cobró cientos de vidas. El humo mató a 355 mineros cuando estalló un incendio en la mina El Teniente. Hasta el día de hoy, se considera el peor accidente minero metálico de la historia de Chile. La desaparición de la ciudad finalmente resultó de la nacionalización de la industria minera bajo el gobierno de Allende. La recién establecida Corporación Nacional del Cobre de Chile comenzó a trasladar las familias en 1977. Una vez que todos se fueron, comenzaron a demoler la ciudad, pero el gobierno chileno consideró que valía la pena salvarla por el bien de la historia y detuvo la destrucción. Declaró la ciudad como monumento nacional en 1998 y en 2006 se convirtió en Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En la actualidad, lo que queda de Sewell, incluidos 50 edificios restaurados, se erige como una de las ciudades mineras de la empresa mayor conservadas del mundo. Número 1. Casco Antiguo y Palacio de Leh. La antigua estructura real conocida como el Palacio de Leh sobrevive como uno de los pocos ejemplos raros de un asentamiento urbano intacto del Himalaya. Ubicado en el Himalaya indio en la región de Ladakh, las primeras fortificaciones en Leh incluyeron una pequeña residencia real, 3 templos budistas construidos durante el siglo XV. Construido a lo largo de la cresta de la montaña por encima de la ciudad, el lugar tenía una gran vista. Leh se convirtió en la capital del reino Ladakh a principios del siglo XVII. Durante este tiempo, el rey Zenghe Namgyal construyó la estructura de 9 pisos ahora conocida como el Palacio de Leh, así como enormes muros de tierra que rodeaban el casco antiguo. La familia real vivió en el palacio hasta mediados del siglo XIX, cuando huyeron tras la invasión y conquista de las fuerzas de droga. Muy poco del interior original del palacio sobrevive en la actualidad y la estructura se encuentra en grave estado de deterioro. Durante sus mejores días, la familia real vivía en los pisos superiores del palacio, mientras que los establos y los almacenes formaban gran parte de los niveles inferiores. El palacio alberga un museo con una colección de artefactos que incluyen joyas, adornos, vestidos ceremoniales, coronas e intrincadas pinturas de colores brillantes llamadas tanka, que datan de hace más de 450 años. Los visitantes son bienvenidos en toda la estructura y en el techo, donde pueden echar un vistazo a los alrededores panorámicos que alguna vez disfrutaron la élite de la región. La gente todavía vive en el casco antiguo que rodea el Palacio de Leh, pero mucho ha cambiado desde sus días de gloria, después de que se construyeran carreteras durante la década de 1960, cerrando efectivamente las antiguas rutas comerciales. Las puertas y las murallas de la ciudad fueron demolidas en su mayoría. Alrededor de 200 casas de piedra y madera aún se mantienen dentro de lo que queda de las murallas del siglo XVII. Muchos residentes más ricos finalmente se fueron debido a la infraestructura en dificultades, incluido un suministro de agua deficiente e instalaciones de drenaje inadecuadas, lo que alentó a los habitantes menos afortunados restantes a mantener las estructuras históricas sobrevivientes de Leh. La falta de financiación, las inundaciones repentinas y otros factores contribuyeron en gran medida al deterioro arquitectónico del sitio. El Servicio Arqueológico de la India está trabajando actualmente para restaurar el palacio antes de que sus ruinas derrumbadas se pierdan en la historia. Gracias por ver el video. ¿Alguna vez has visitado estos lugares? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.